Vamos al Evangelio de Marcos capítulo 7, versículo 1 al versículo 13 en esta mañana. Vamos a continuar viendo nuestra serie respecto al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 7, versículo 1. Y he puesto por título: la palabra es superior a la tradición. La palabra es superior a la tradición. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como el lavamiento de los vasos de beber y de los carros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición? Miren, varias veces remarcamos la palabra tradición. Y esto se parece a estos tiempos, ¿verdad? Hay algunas iglesias que han puesto la tradición por encima de lo que dice la Biblia. Pero vamos a hablar de la Biblia. No, pero yo tengo mi religión porque es lo que enseñó mi papá, mi mamá, mi abuelito, mi tatarabuelito, y prefieren la tradición antes que la palabra de Dios. Y hoy día vamos a ver eso, porque a veces muchos todavía llegan a la iglesia, pero todavía siguen con su tradición. Hay tradiciones que tal vez no sean malas, pero hay tradiciones que si se superponen, se van por encima de la Biblia, eso es malísimo. Y no solamente malo, Dios mismo lo detesta. No andan conforme a la tradición, fíjense, no dice no andan conforme a la palabra de Dios, sino no andan conforme a la tradición de los ancianos. Es decir, la tradición, ¿de dónde viene? De los hombres. La tradición no es de parte de Dios, la tradición es de parte de los hombres. La cuaresma, que no tienes que comer carne en cuaresma, ¿esa es tradición de qué? De los hombres. Eso no es tradición, eso no dice la palabra de Dios. Estoy mencionando ahorita una de las cosas que se practican acá, pero hay muchísimas más tradiciones. No me voy a dedicar a perder tiempo sobre eso, lógicamente, pero sí quiero dejar claro hoy día que la palabra de Dios es superior a la tradición, sino que comen con manos inmundas. Y luego vamos a hablar sobre qué cosas son manos inmundas. Respondiendo él, les dijo: hipócritas. Miren qué titulito ese, ¿ah? Fíjense, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de labios. Sí, yo creo en Dios, que este y que el otro, pero su corazón no tiene nada que ver con los designios de Dios. No hay nada que ver con el camino de Dios. Dice, pues en vano me honra. Es decir, él dice que cree en Dios y que va a la iglesia, pero no es de corazón. Dice en vano. Es decir, dicho de otra manera, están perdiendo el tiempo. Enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición. Otra vez, aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los carros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Es decir, muere sí o sí. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Es decir, su papá va a estar muriéndose, más o menos, no te voy a decir más detalles, pero no le voy a dar a mi papá ni a mi mamá porque ya dediqué eso para Dios. Y eso estaba llamando la atención fuertemente el Señor. ¿Por qué? Porque estaba contradiciendo a lo que Dios había mandado de honrar a nuestro padre y a nuestra madre.
Pero el pretexto muchas veces es por la avaricia del hombre. Ya luego voy a explicar más sobre esto. Y no le dejáis hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Hoy vamos a hablar sobre el poder y el efecto de la tradición en el ser humano. Y Marcos nos presenta un fuerte contraste entre el ministerio de Jesús, que manifestaba su amor, su misericordia, su compasión, sanando a los enfermos, dando de comer a las multitudes, pero la labor de los escribas era totalmente diferente. Escribas y fariseos, lógicamente en ese mismo grupo, y ellos, apoyándose en sus propias tradiciones, las tradiciones de hombres, su criterio personal, intentaban desprestigiar y obstaculizar el trabajo de Dios, porque creían que su tradición era mucho mejor que lo que Jesús estaba haciendo. Y esto entonces da lugar a una nueva discusión entre Jesús y los fariseos y escribas. Jesús respaldando la palabra de Dios que él mismo le había dado, y los escribas y los fariseos respaldando la palabra de hombres que se llama tradición, costumbres. La cuestión tiene una importancia vital porque aquí vamos a poder ver a la luz de la Biblia que la tradición, a veces el hombre lo hace que ocupe un lugar muy importante, muy preponderante por encima de la palabra de Dios, cuando no tiene que ser así. Y muchas veces utilizan la tradición como regla de fe, porque así tiene que ser, según la tradición, no según lo que dice la palabra de Dios, porque ahora es más importante la tradición que la palabra de Dios. Y eso no es desde ahora, es desde esos tiempos. Imagínense, Jesús ya estaba acá, es decir, 2000 años atrás. O sea, las tradiciones son muy arraigadas. Ahora, en el primer párrafo, es decir, del versículo 1 al 5, vemos esa tremenda fuerza de la tradición. No es algo superficial, no es algo liviano. Es algo muy arraigado en las personas. Y algunos, tal vez en esta mañana, estamos aquí porque es tradicional hacerlo, porque es tradicional venir los domingos en la mañana a la casa del Señor. El domingo se va a la iglesia, a mí me enseñaron que tenemos que ir los domingos, así que aquí estoy porque es tradicional estar. Porque antes me iba a la iglesia católica, pero hoy me vengo a la iglesia cristiana. Es tradición. Tal vez algunos han cantado algunos de los cantos que nuestros hermanos nos dirigieron, porque es tradicional hacerlo en el culto de alabanza todos los domingos. Entonces yo canto. Y muchas veces hacemos cosas por tradición. Si no estamos tomando el sentido de lo que estamos diciendo, entonces estamos cayendo en una tradición. Si no venimos a la casa de Dios porque sabemos que en la casa de Dios venimos para que Dios nos hable, pero también venimos a adorar y exaltar, no porque nos impongan, sino porque esto es la forma de hacerlo frente a un Dios majestuoso, frente a un Dios extraordinario, frente a un Dios todopoderoso, entonces caemos en una tradición. Si lo hacemos simplemente por costumbre, y esa es tradición. Así que vamos a ver de los mismos labios de Jesús si la tradición es buena o es mala. Dice que los fariseos y los escribas habían venido de Jerusalén. Ahora, al parecer, hermanos, según viendo el contexto, ya habiendo estudiado anteriormente, cuando Jesús envía a los discípulos, vinieron y trajeron un reporte fabuloso y extraordinario de todas las cosas que ellos habían hecho, milagros y todo lo que habían distribuido y evangelizado, habían proclamado la palabra de Dios. Y entonces, como que comenzaba la gente y la multitud a aglutinarse alrededor de Jesús con los milagros, la multiplicación de los 5 panes, los 2 pececillos. Es decir, recuerden que Juan nos decía que querían buscar para hacerlo su rey. Entonces estaba en la cúspide de su popularidad. Jesús no lo buscó la popularidad. Y él se escapó porque él no quería ser rey. Porque él es rey. O sea, no tiene nada que ver con las cosas de este mundo. No le interesa. Como tampoco nos debería interesar a los que somos llamados por Dios meternos en la política, por ejemplo. Es una pérdida de tiempo. Tenemos mejor posición sirviendo a Dios.
Entonces, al ver tanta gente que iba tras Jesús, ¿qué pasa? Se preocuparon. ¿Y qué dijeron? Los dirigentes judíos hicieron una comitiva para que fueran a la provincia de Galilea con el intento de obstaculizar el ministerio de Jesús. Eso es lo que estamos viendo aquí. Resulta muy triste ver a los hombres querer detener la obra de Dios. Lo hicieron en ese tiempo y ahora también lo hacen. En ese tiempo a Jesús le dijeron que los milagros que hacía era por Beelzebú, es decir, por el diablo. ¿Recuerdan ustedes? Otros dijeron que estaba loco, ¿recuerdan? Es decir, ¿qué podemos esperar ahora de nosotros? Que nos digan, pues igual. ¿Sí van entendiendo esto? O sea, fíjense esto. Ellos, mientras Jesús se encontraba ocupando, ayudando y sanando, estos vienen a querer interrumpir el trabajo que estaba haciendo. Imagínense ustedes. Porque para ellos lo más importante, ¿saben qué? Era su tradición. No les importaba. No vinieron a ver cómo predicaba Jesús. Tampoco vinieron a ver las personas que eran sanas para poder llevar un testimonio firme. Sino que lo que les interesaba era que su tradición estaba siendo vapuleada por el poder de Dios. Por el poder de la palabra. Y así sucede en estos tiempos. Cuando muchos se sienten de repente que su tradición, la forma como enseñan, la forma como predican, apegados a una tradición, está siendo confrontada con la palabra de Dios, entonces como que este está mal. Algunos dicen, este está trayendo nuevas doctrinas. No, no son nuevas, están en la Biblia. Están en la Biblia. Porque lo que predicamos está en la Biblia. Entonces el propósito concreto de esta gente que llega, de los fariseos y los escribas, era encontrar algo del cual pudieran cogerse para oponerse firmemente a Jesús. Eso era. Querían encontrar el talón de Aquiles de Jesús. El lado débil. Entonces ellos sabían que las tradiciones pues eran aceptadas. Todo el mundo lo aceptaba. Se tenía gran auge popular. Todo el mundo aceptaba. Vamos a poner un ejemplo. Aquí hay la tradición de dar una mordida, por ejemplo, a los que si te pasa la luz roja, el tránsito te para, le das una mordida. Y que venga Jesús y diga, no hay más mordidas. No me está yendo contra la tradición, porque yo prefiero dar una mordida de 50 pesos antes que me pongan una multa de ¿cuánto? De 500 pesos. ¿Es cierto o no es cierto? Pero eso no es cristiano. Pero imagínense que venga un líder y diga eso. Entonces, que está yendo en contra de ¿qué? De lo que habitualmente se hace. Entonces, como iba a ir en contra de la gran mayoría de gente, eso dijeron, no, tenemos que agarrar la tradición porque seguro con esto Jesús va a caer. Tiene que caer. Ahora, esto nos hace ver con qué fuerza esta gente se aferraba a sus tradiciones. Y la pregunta que surge en el versículo es, ¿por qué comen con manos inmundas? Ellos vieron a Jesús con sus discípulos y se dieron cuenta que de repente algunos de ellos no se habían lavado las manos antes de comer. Y estaban checando, estaban mirando. Entonces, quiero que sepa algo, porque tal vez usted tiene que entrar a comprender esto. No es que las manos de ellos estaban sucias. No, eso no está diciendo acá, hermano. Es como, no es que nunca se lavaran las manos. Tampoco se trata de un problema de higiene. Quiero que ustedes lo sepan. Pues manos inmundas, no está hablando de la higiene. Aquí está viendo mucho más allá que eso. Yo estoy seguro que sí se lavaban las manos. Eran hombres aseados. Tal vez eran hombres del vulgo, como decían ellos. Pero no tiene nada que ver con el aseo personal, ¿verdad que no? Claro que no. Entonces, tal vez, cuando digo tal vez, no está diciendo que estoy diciendo tal vez de la multiplicación de los panes, recuerdan ustedes, sobró tanto pan, 12 cestas, entonces agarraron y dijeron, no, pues vamos a cruzar, entonces nos metemos una cesta ahí en la barca, y estaban ahí, ¿no? Pues, y trajeron para el camino. Y me imagino que ahí cogieron y pues se dieron cuenta, este comité de fariseos y de escribas. Y entonces, ¿qué pasó? Al ver ese detalle, los fariseos dijeron,
ya lo tenemos. Y comenzaron a condenarlos. ¿Qué había de malo en eso? ¿Había algo de malo realmente? Marcos nos tiene que explicar algo en este punto sobre las costumbres judías. Relativo al lavamiento de las manos, es parte del ceremonial que ellos practicaban. Y era una forma en que ellos lo hacían según su costumbre, según su tradición. ¿Qué significa esto? Dice, mire, quiero que sepa, por ejemplo, usted puede lavarse de acuerdo como se enseña que los doctores se lavan, ¿verdad? Muy bien. Un minuto mínimo tiene que estar el jabón, ¿verdad?, en las manos para que los microbios, pues, ¿verdad?, sean eliminados. Pero aquí no se trataba de eso. Aquí había una forma específica de lavarse las manos, que si no se lavaban así, según la tradición, estaban impuros. Si no se hacía, mejor dicho, si no se hacían de acuerdo a como los hombres habían decidido, como habían impuesto, eso no servía. Aunque por más higiénica que estén las manos, por más bien lavadas, que te lavaste con jabón escudo, ¿verdad?, que te mata todos los microbios, no servía de nada. ¿Por qué? Porque para ellos te seguía siendo impuro. Este es desde el punto de vista de ellos. Sin embargo, aquí hay una aclaración que se llama la tradición de los ancianos. En la versión estándar revisada hay una nota al margen en la Biblia. Fíjense, ahí en la palabra del versículo 3, en la frase lavarse las manos, y hay una al costado que dice puño, y se lo voy a explicar. No está en la versión que usted tiene, está en otra versión, pues estoy mencionando la versión en la que está. Ahora, estaba leyendo el contexto histórico, cultural sobre este momento, y dice que la forma correcta como se debían lavar las manos era poner las manos así, en esta forma de hoyo. Las dos se mojaban y luego con una hacían un puño y se lavaban, y luego con la otra se ponían las manos, y luego para enjuagarse solamente daban vuelta las manos, se ponían agua ahí y eso era todo. Esa era la forma correcta. Si no se lavaban así, estabas impuro. Eso era lo que ellos habían establecido. ¿Sí? ¿Eso era qué cosa? Tradición. Los hombres habían establecido esas tradiciones. Entonces, quiero que sepan que eran tan aferrados a la tradición, para que ustedes entiendan un poquito la importancia que le daban a la tradición. Dice que en una oportunidad a un rabino lo encarcelaron ahí en una cárcel allí de los romanos, y cuando a él le daban agua para beber, ¿sabe para qué lo utilizaba? Para lavarse las manos de esa manera. Llegó al extremo que pues casi se muere, porque no tenía agua para beber. Pero él se aferraba ¿a qué? A su tradición. Eso les da una idea de qué tan aferrados estaban a su tradición. Es como aquella mujer que estábamos evangelizando y su hijo era drogadicto y dijo, sí, yo quiero ir allá a la iglesia. Y hablamos para pedir permiso a su mamá, porque todavía era menor de edad, y dijo, no, yo tengo mi tradición. Yo prefiero, fíjense, que mi hijo siga siendo drogadicto antes que se haga cristiano. ¿Se dan cuenta qué tan aferrados a su tradición están? Es lo que dijo la mamá. Yo prefiero que mi hijo siga siendo drogadicto antes que sea cristiano, porque mis padres me criaron, esa es nuestra tradición. O sea, la tradición siempre está por encima de la palabra de Dios, para el que no conoce a Dios. Entonces, vimos la importancia en los tiempos antiguos y vimos la importancia el día de hoy para muchos todavía en su tradición. Podemos suponer entonces que cuando los fariseos y los escribas vieron a los discípulos comer sin haberse lavado ceremonialmente las manos, o sea, según como les estoy explicando, entonces dijeron, esta es una ocasión ideal para poder enfrentarnos a Jesús. Seguro vamos a tener el apoyo de todo el pueblo, porque todo el mundo está de acuerdo con la tradición. Todos nos van a apoyar. Desgraciadamente el espíritu religioso es así. Pone su tradición por encima de lo que Dios dice. No prestaron atención
atención a la multiplicación de los panes. No les interesó tampoco. Solo lo único que les interesaba eran las normas que habían puesto los líderes religiosos. Su mente estaba cerrada. Tampoco estaban considerando todos los enfermos que habían sido sanos. No le interesaba eso. Yo pregunto, ¿había amor en esa gente? ¿Había compasión en esa gente? ¿Había misericordia en esa gente? Imagínense. Para ellos, el más santo de los hombres era aquel que prestara atención muy rígida a las prácticas externas de la invención humana, a la tradición. Eran devotos del ritualismo vacío, como si eso pudiera salvar. Y algunos, estamos hablando de los católicos, pero aún dentro de las iglesias cristianas, si vas con pantalón, por ejemplo, las damas, dicen, no, tú, con eso te quita la santidad. No puedes ir a una iglesia, o sea, las damas no pueden ir con pantalón. ¿Por qué no se puede poner vestido de hombre? Pues ¿quién dice que es de hombre? Se pone el pantalón de mujer, no se pone el pantalón de hombre. Los cortes son diferentes. Es decir, pero ¿qué? La tradición hace que muchas veces la gente condene. No te puedes pintar el cabello. ¿Pero por qué? En la tradición. Porque piensan en su tradición que si te pintas, tu santidad disminuye. Cuando la santidad no tiene nada que ver ni con el cabello ni con el pantalón. Lógicamente hay diferentes tipos de pantalones, ¿verdad? Que hay que usar pantalones que pues no dejen, pues, ¿cómo se dice? Que desear. ¿No? Ahora, Jesús desde luego, él de inmediato capta la religiosidad que había en esa gente. Sabía las intenciones con las que venían hacia él. Sabían que estaban mostrando su religiosidad para esconder, ¿qué cosa? Un corazón malo y perverso que ellos tenían. Querían escudar su religiosidad. Y muchas veces pasa también. Aún en las iglesias cristianas. Por ejemplo, mucho pasa con los que dirigen alabanza. No digo acá, digo en general. Que si la gente no levantó las manos, entonces no adoró a Dios. ¿De qué sirve que levantes las manos si tu corazón esté por los lados? Yo prefiero adorar con mi corazón. Porque es lo que Dios está negando. Y otros, vamos a dar un brinquito para el Señor. Y si no das un brinquito, no estás adorando a Dios. ¿Qué tiene que ver un brinco con adorar genuinamente a Dios? Pero su tradición hace que involucre. Porque fíjense, quiero que sepan, de que muchas veces si hay manipulación dentro de la alabanza. Y quieren manipular, levanta la mano, levanta el pie, levanta, ¿qué cosa? Los cabellos, yo qué sé, tantas cosas que sacan. Pero no tienen nada que ver porque eso ya se constituye en una tradición. Y muchas veces si no levantó la mano, entonces no adoró. Entonces, ¿sabes qué? No sabe lo que es adorar. Porque la adoración no viene meramente de levantar una mano, una expresión externa. La adoración viene de una expresión interna, de lo más profundo del corazón, de aquellos que han sido lavados y regenerados por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Si no se convierte en una tradición. Una vez una hermana llegó acá de visita y me dice, mire, estaba acostumbrada que cada vez que llegaba los domingos iba a la iglesia y siempre tenía que levantar las manos porque todo el mundo levantaba. Y acá, ¿por qué no levanta? Le digo, pues usted levante, no hay problema. Si usted como eso adora a Dios, levante. No, acá es libre, cada uno lo adora a Dios como realmente hay en su corazón. Porque el que escudriña los corazones es Dios y Él sabe cuando alguien está adorando y cuando no le están adorando. Porque no hay una adoración congregacional. La adoración siempre es individual. Aunque estemos en una congregación, estemos en una alabanza colectiva, pero la adoración es individual. Porque la calificación de Dios no es 10 para todos. Es de acuerdo a la adoración de cada uno de nosotros. Porque si no se convierte en una tradición. Sí, ¿van entendiendo eso, hermano? Amén. Según los rabinos, Moisés no solamente les había dado a los ancianos de Israel la ley escrita, sino dice que también les había dado otros preceptos de forma oral.
y que ellos lo transmitieron así de generación en generación. Por lo tanto, para los fariseos ellos tenían que dos revelaciones, la escrita y la tradición oral. Y ambas eran importantes y ambas eran autorizadas por Dios, según ellos. Pero la realidad, ¿sabe qué? La tradición oral no fue de los tiempos de Moisés. La tradición oral tuvo su origen muchísimo después, cuando los judíos regresaron del cautiverio babilónico. Cuando ellos salen, entonces es después de eso es que comienza a generarse esta tradición oral. Antes no se había dado. Aunque el propósito inicial era bastante bueno, las interpretaciones de la ley se multiplicaron de forma interminable, siguiendo diferentes pensamientos, diferentes escuelas rabínicas, que unas se oponían a otras, así que cada uno comenzó con sus opiniones personales, con sus propias tradiciones, y cada uno decía que era mejor que la otra. Cuando lo único bueno es la palabra de Dios. Cuando lo único que debe seguir o normar nuestra vida es la palabra de Dios. Finalmente las tradiciones se impusieron entre el pueblo y entre la verdad divina. La palabra de Dios quedó relegada y las tradiciones se pusieron encima. Por eso que la gente estaba más preocupada de cumplir ¿qué cosa? La religión, antes que la palabra de Dios. Pero si las tradiciones son de los hombres y la palabra es de Dios, ¿a quién hacemos caso? ¿A la palabra de Dios o a las tradiciones? Pues tiene que ser a la palabra de Dios, porque Él es absoluto, porque sus pensamientos no cambian, Él no varía. Un día está con ganas y otro día está así. No es así. Dios permanece firme y fiel en su palabra que ha dado, por siempre y para siempre. Como dijo Jesús, estas tradiciones humanas, lejos de transmitir vida espiritual, solamente servían para atar cargas pesadas a los hombres. ¿Recuerdan ustedes ahí en Lucas 11:46? Cuando Él dice: hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Es decir, eran buenos para imponer las tradiciones a otros, pero ellos ni siquiera lo querían cumplir. ¿Sí? Y eso me hace recordar a algunos predicadores que manipulan a la gente para poder sacar el dinero de la gente, y ellos ni siquiera son capaces de dar. Dicen, da tu diezmo, pero ellos ni siquiera dan dando diezmo. Fíjese usted. Igual, me parece por ahí igual. Pero ¿cómo habían llegado a este punto? El primer paso consistió en agregar a las escrituras sus tradiciones como suplementos útiles, diciendo, no, pues esto sí es útil. En segundo lugar, habían colocado sus tradiciones a la misma altura de la palabra de Dios, le dieron la misma autoridad. Y en tercer lugar, fue honrar más a las tradiciones que las mismas escrituras, haciendo descender las escrituras a un segundo plano y poniendo en primer plano la tradición. Cuando seguimos avanzando, leemos las palabras que Jesús habla con respecto a la tradición y aprendemos algo de cómo se desarrolla. El versículo 5 dice: le preguntaron pues los fariseos y los escribas. Marcos 7:5, ahí lo que me sigue. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondió él, les dijo: hipócritas, ¿quién profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí? Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Tradición significa sencillamente lo que una generación transmite a la otra. Si lo que una generación transmite a la otra es solamente la Biblia, entonces la escritura y la tradición serían iguales, no habría confrontación, no habría ningún problema. El problema radica en que se iba transmitiendo ¿qué cosa? Las tradiciones, los puntos de vista, las opiniones, y eso se iba ampliando, creciendo, y cada día comenzó de repente como un buen balance para apoyar las escrituras, pero luego comenzó como a distanciarse poco a poco, pero no hacia abajo, sino hacia arriba. Y ese era el punto, que llegó un momento que ya la tradición estaba muy por encima de lo que es la palabra de Dios. Es lo que está diciendo. Hermanos, realmente nosotros tenemos que aprender como la iglesia primitiva a juzgar toda enseñanza por medio de la tradición apostólica escrita, no la oral, la escrita.
comprobando como Pablo había mandado si estaba de acuerdo con la enseñanza que recibiste de nosotros. Es lo que dice. Según Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6 dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Mire, es tremendo esto. Que os apartéis de todo aquel que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Pero algunos también, una vez me dijeron: mire, yo estoy en la iglesia, pero mire, yo sé que no están bien, pero me gusta. ¿Qué te gusta? No, pues me gusta cómo cantan, me gusta que tiene clima, aire central, ¿verdad? Hay muchas comodidades. Los asientos no son de plástico, son así, más confortables, eso me gusta. Pero dicen que no brincan bien, pero sí me gusta. ¿Sí? ¿No creen? Sí, así me han dicho. Es más, otros se fueron acá porque no había aire acondicionado, porque no había clima. Imagínense, así me dijeron: no, mire, la enseñanza está bien y todo, la alabanza también, pero es que como no hay clima, entonces pues sí, me siento un poco mal, ya mejor me voy a ir a otra iglesia. Pues ¿qué le puedo decir? No te vayas, vamos a poner clima para que no te vayas. Imagínense. ¿Sí? Le decimos así. Cuando los fariseos le preguntan: ¿por qué no andan tus discípulos de acuerdo con la tradición? Lo primero que Jesús le dice: hipócritas, de inmediato. Dice: hipócritas. Y aquí pues uno se queda como: ¿qué? ¿Es Jesús? A ver, déjame checar. Sí, es Jesús. Pero Jesús ya estaba enojado. ¿Por qué? Por la hipocresía, lógicamente. Por esa doble moral que tenía. Porque ante el pueblo estaban maquillados de santos, pero su corazón era malo y perverso. Eso era. Y estaba ofendido, lógicamente, Jesús. ¿Por qué? Porque Él mismo dio la palabra. Pero ¿saben qué? Y ellos no entendían, ellos no comprendían. Muy por el contrario, no habían puesto por encima la palabra de Dios. Su tradición estaba por encima. Pero estaba enojado. Era Dios mismo. Y entonces utiliza la palabra de la profecía de Isaías. Este pueblo de labios me honra, de labios, pero su corazón está lejos. Hay dos clases de hipocresía, según lo que dice Isaías. En primer lugar está lo que son las palabras apropiadas, pero con actitudes equivocadas. Puedes hablar muy bien, pero la actitud con que la haces está totalmente mal. Es como que Jesús le estaba diciendo: usan palabras elocuentes, palabras maravillosas acerca de Dios, pero no es verdad. ¿Por qué? Porque hablan del amor, pero no estás amando. Hablan del perdón, pero no has perdonado. Y eso es una hipocresía. Estás viviendo una tradición. Porque es lo que se hace. Se convierte en una tradición. Cuando tú hablas y predicas y quieres enseñar de algo que no lo eres, eso es una tradición. No tiene valor. Eso han hecho que la religión sea algo externo, que la gente lo vea afuera. Pero lo verdadero tiene que fluir de lo más interno de nosotros. Y esto realmente ha dado motivo, o este tipo de tradiciones ha dado motivo para que mucha gente se crea santa ante los demás y comience a señalar a los otros como pecadores, como indignos de acercarse a Dios. Pero Jesús dijo: yo he venido ¿por quién? No he venido por los justos, por los santitos, no. He venido por los pecadores. Amén. Y yo tengo que agradecer mucho porque yo era un pecador y Él vino por mí. Si hubiera venido por los justos, no hubiera sido salvo nunca. Pero Él vino por los pecadores, por eso no se le necesario. A veces muchos utilizan palabras apropiadas, doctrinas correctas, pero sin un corazón sincero, pensando que con eso agradamos a Dios, y no es cierto. La segunda forma que Isaías muestra de la hipocresía es la que dice ahí: en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.
Esto quiere decir que las filosofías del mundo se disfrazan como si fueran acciones religiosas, lo cual también se ha difundido mucho en la iglesia. Han metido muchísima filosofía con 2 o 3 versículos de la Biblia. Tú eres un campeón, saca lo que hay dentro de ti. Tú eres un heredero de Dios y Dios te quiere prosperar y te quiere hacer multimillonario. Es más, vas a ser más rico que Carlos Slim. ¿Ah? Es más, lo declaro. Son tonterías, hermanos. Sentido común nada más te dice que no es verdad. Pero mucha gente lo cree. ¿Por qué la gente lo cree? Porque la gente tiene un corazón para la avaricia, para tener más. Pero ¿de qué te sirve si ganaras todo el mundo y perdieras tu alma? Cuando el verdadero evangelio tiene que ver más con la salvación de nuestras almas. Amén. Ahora, sobre eso, lo que venga. ¿Por qué? Porque siendo salvos, Él es nuestro Padre. Y siendo sus hijos, Él se va a preocupar de nosotros. Y si Él se preocupa de nosotros, siempre nos va a dar lo mejor. Amén. O sea, no tenemos que buscar las cosas, las añadiduras, como dicen. Tenemos que buscarle al dueño, al Dios de las añadiduras. De eso se trata. Los fariseos pretendían adorar a Dios mediante sus complicados rituales, ¿verdad? Pero Jesús utiliza las palabras que el profeta Isaías les había dicho. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está bastante lejos de mí. Muy lejos. Qué triste, hermanos, que ha pasado, que el pueblo de los judíos pasó 7 siglos, desde el exilio, el sufrimiento del pueblo de Dios, 400 años de silencio y todo lo que había pasado desde Isaías, pero aún así no habían aprendido. ¿Se dan cuenta? No habían aprendido. Y hoy, muchos tampoco no han aprendido, porque siguen poniendo las tradiciones por encima de la palabra de Dios. El problema era que ellos seguían sin querer reconocer el poder y el valor de la palabra de Dios como la única autoridad que guía sus vidas, como la única autoridad para cuestiones de fe y de conducta, como la única autoridad que va a guiar a la vida eterna, porque ninguna tradición te guía a la vida eterna. Eso es más que seguro. Por lo tanto, su culto a Dios que ellos hacían era superficial, porque de labios no era de corazón. El día de hoy, domingo, hay muchas iglesias llenas de gente, pero ¿cuántas de ellas verdaderamente su alabanza está llegando a la presencia de Dios? Si ellos han puesto a sus tradiciones por encima de la palabra de Dios, su alabanza ni al techo llega. Porque a Dios no le podemos impresionar por cantar bonito, o por tocar los instrumentos bonito, sino porque nuestra vida está regida por la palabra de Dios. No porque les dicen los amigos, porque a veces los jóvenes, cuando esto de la presión del grupo, para que hagan cosas, ¿verdad? Muchas veces se dejan guiar porque el resto lo hace, yo también lo hago. No. Nuestra vida tiene que estar guiada y regida por la palabra de Dios. Porque déjame decirte que los jóvenes o los muchachos o los amigotes que a veces se tienen, es lo que van a llevar a la salvación. Te llevan a un camino que es cerrado. Por eso dice la Biblia, hay camino que al hombre le parece. ¿Qué le parece? En su pensamiento él cree. Hay camino que al hombre le parece derecho. Y ellos creen que están haciendo bien. Y eso muchas veces están intentando aquí. Pero su fin dice, es camino de muerte. El único camino a la vida es Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Para qué dejarnos guiar entonces por caminos que parecen derechos pero al final van a ser de muerte? Si hay un mejor camino, más excelso, más excelente, es el camino a través de la vida de Cristo Jesús. Este pueblo de labios me honra. ¡Qué perversidad! Honrar al Dios Todopoderoso de labios. De labios, de apariencias. ¿Es lo que está diciendo? De apariencias. Ellos habían llegado a sentirse tan puros ante Dios por sus propios méritos, porque se sentían, wow, la última Coca-Cola del desierto, y que nadie más era tan puro como ellos.
Y aquel que no se lavaba las manos de la forma habitual, entonces le estaban, ¿qué cosa? Señalando, porque es lo que es el religioso, eso es lo que es el tradicional. Y te digo de mi propia experiencia, toda mi vida he estado en las iglesias y sé cómo es esto. Que algunos que se creen más santos porque tienen de repente 40 años ahí sentados en la iglesia, se creen más santos que todos los demás y comienzan a señalar a fulanito, a perengano y a sutano. ¿Por qué ellos son más impuros? Porque yo soy más santo. Y muchos de ellos, su santidad es por los años que llevan en una iglesia. Eso no sirve de nada si su corazón no le corresponde a Dios. Amén. Sirve de nada. A menos que sean verdaderos cristianos. Pero la gente religiosa siempre quiere señalar a otros. En lugar de darte la mano y decirte, yo estoy contigo para que te pares, para que seas firme, para que te fortalezcas. Por eso somos hermanos. No te miro de lejos. Me voy y te digo, ¿en qué te puedo ayudar? Pero estos religiosos se sentían tan puros, se sentían tan santos ante Dios. Y comenzaban a juzgar a todos los demás porque no estaban actuando como ellos. Hermanos, una verdadera adoración solamente surge de un verdadero conocimiento de quién es Dios. No podemos adorar a un Dios que no conocemos. Por eso es importante llegar a la casa del Señor, para ser instruidos en la palabra, para ser nosotros educados de acuerdo a como la palabra de Dios nos instruye, nos enseña. Porque muchas veces leemos en la casa y tal vez no somos nuevos, no entendemos todo. Por eso tenemos que llegar a la casa de Dios, porque en la proporción que lleguemos, entonces la palabra va a ir edificando, vamos a ir conociendo en mejor proporción a este Dios extraordinario y maravilloso, que dio a su Hijo unigénito ahí en la cruz para poder salvarnos. Amén. Y de esa manera, cuando llegamos a conocer a Dios, ¿sabe qué? Podemos adorarle. Amén. Porque nadie va a adorar a un Dios desconocido. Nuestro Señor dijo de manera muy acertada la definición respecto a la adoración. ¿Recuerdan cuando estaba en esa plática con la mujer samaritana? Ahí junto al pozo, Dios es espíritu. Y es necesario, o sea, no es opcional, es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. No hay otra forma. En espíritu, porque Dios es espíritu, tiene que ser una adoración espiritual. Una adoración sincera, una adoración que salga de lo más íntimo, lo más profundo de nuestro corazón. No puede ser algo superficial, ni puede ser algo superfluo, no puede ser algo que se realice solamente con la mente, no, sino mente, con el conocimiento de Dios, pero también desde lo más profundo del corazón. Pero no permitiendo que las emociones dominen al conocimiento de Dios. Porque muchas veces llegan a la iglesia, si algunos no lloran, entonces no adoraron a Dios. Tampoco es así. Porque nos dejamos fluir las emociones. No digo que no se llore, o sea, estoy diciendo, pero algunos creen que si no lloran, no pasa nada. Eso no es así. En segundo lugar, la alabanza es por lo tanto algo individual, como les decía. Porque todos no comienzan a llorar. Y todos no levantan las manos, como les decía. Cada uno conforme, pues ahí con su corazón es lo que va expresándole a Dios. Y aunque todos estamos aquí, juntos, pero la adoración es individual. Y lo más que van a hacer los hermanos que dirigen el servicio es, si se quiere, mostrar el momento para que nosotros nos unamos en esa adoración a Dios. Pero ellos no pueden hacer nada para que nosotros adoremos más o mejor. Dirigen la alabanza, dirigen los cantos, pero cada uno como responde es de acuerdo a lo que hay en su propio corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Con qué actitud adoras a Dios? Y en tercer lugar, Jesús dice aquí que la adoración tiene que ser realista. Es decir, que según entendamos, es que tenemos que adorar. Conforme vamos avanzando, nuestra adoración va creciendo más. Conforme vamos conociendo más a Dios, nuestra adoración se intensifica. No podemos esperar que alguien que de repente recién la semana pasada se arrepintió
nació de nuevo, ya esta semana ya esté adorando como un adorador o como una persona que ya es hijo de Dios, vamos a decir, 3 años o 5 años. No es posible. Pero conforme va conociendo a Dios, se convierte en un mejor adorador, en un mejor adorador, en un mejor adorador. Una vez un muchacho dice, estábamos platicando y estaba evangelizando y dice, le pregunto, ¿y si tú mueres el día de mañana, a dónde vas? No, pues yo voy al cielo. Y le dije, ¿en serio? ¿Dices que voy al cielo? Sí, me dice, ya, supongamos que vas al cielo, ¿qué cosa vas a hacer en el cielo? Pues estar con Dios. ¿Tú crees que eso es todo? Era un muchacho jovencito, 14, 15 años. Estaba metido en las drogas. ¿En serio? Le dije, pero te vas a aburrir en el cielo. Me mira y dice, ¿cómo que me voy a aburrir? Sí, te vas a aburrir. ¿Pero por qué dice que no? Claro, porque ahí en el cielo no hay drogadictos. ¿Qué? ¿Sabes qué van a hacer los que están ahí en el cielo? La gente va a adorar a Dios. Va a estar adorando por la eternidad a Dios. ¿Sabes lo que es adorar? Pues no, pues te vas a aburrir. Mejor que a Dios es tan justo que te va a mandar donde están todos los drogadictos, los borrachos, todo lo mismo. ¿A dónde se dónde? Al infierno, ahí van a estar todos. Se quedó. Pues claro, te vas a aburrir. Mira, pero Dios es justo, te va a mandar con todo lo que están. Pero no quería mandar tranquilito. Y comencé a explicarle algo sobre el infierno. No, me voy a desviar del tema, pero ¿qué pasa? Es de que a veces mucha gente cree que puede. ¿Saben qué, hermanos? Cuando no conoces a Dios, no vamos a poder. Vamos a adorar a Dios cuando nosotros comenzamos a conocer. Para conocerlo necesitamos nosotros escudriñar su palabra, leer su palabra, que su palabra nos guíe. Y a Jesús no mostró un peligro de la tradición. El peligro es caer en la hipocresía, en dar una apariencia que no es. Y luego ahora comienza ya, versículo 8, dice, porque dejando los mandamientos de Dios os aferráis a la tradición de hombres. Jesús más o menos les dice, si le voy a parafrasear, dice, vaya, wow, felicitaciones, le dice Jesús, ¿ah? Mira, qué manera extraordinaria de rechazar el mandamiento de Dios, con tal de guardar tu tradición. Mira, tú sí que eres inteligente, le dijo, ustedes son inteligentes, mira, no había pensado. Vamos acá, desde luego, ¿verdad? Y así me parece que dice a algunos que piensan que vienen a adorar, que llegan a la casa de Dios, y no es cierto. Eso no sabía todo. Y cuando Jesús les dice esas palabras, yo me puedo imaginar, ¿verdad?, que su rostro de los fariseos y los escribas como que se sonrojaron, todos colorados. Y porque era una acusación grave. Era una acusación grave. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir, mi ofrenda a Dios. Marcos lo está explicando, porque recuerden que esto Marcos escribió no solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Entonces él tenía que, Marcos explicaba qué significaba corbán. Es decir, yo tengo algo, vamos a decir, mi cuenta bancaria, pero como mi papá se portó muy mal conmigo, ahora me las va a pagar, no le voy a dejar nada. Es más, esto es corbán, mi cuenta bancaria es corbán, decía así. Se lo dedicaba a Dios, entre comillas. Mientras yo vivía, me lo podía usar en lo que yo quería. Me moría y eso pasaba ¿a qué? A las arcas del templo. Pero no se quedaba nada ese viejo por malo y por haber tratado así. Y si mi padre necesitaba y estaba muriéndose de repente, no, que se la vea como pueda, porque yo ya lo dediqué a Dios. Muy religioso, entre comillas. Muy acercado a Dios, entre comillas. No, es lo que estaba bien. Y dice, versículo 12, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando, fíjense, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Con estas palabras, hermanos, muy cortantes, desde luego, por el Señor,
está mostrando lo que sucede cuando la tradición se impone por encima de la palabra de Dios. En primer lugar, se empieza por dejar a un lado el mandamiento de Dios, porque es la tradición la que se está imponiendo, no es la palabra de Dios. Ha encontrado un sustituto a la palabra de Dios. Se tiene que hacer de esa manera. En una oportunidad, dice que había un hombre que dijo, era un hombre de negocios, tenía otro amigo, este era cristiano, este hombre de negocios era cristiano, y le invitaron a un almuerzo a otra persona que también lo conocía. Le dicen, hola, mira, ¿sabes qué? No sé qué está pasando, algo me está saliendo mal, los negocios no están saliendo. Estoy a punto de perder mi negocio porque nos estamos hundiendo. Nuestra base financiera se está agotando. No entiendo qué está pasando. Porque no entiendo la verdad. Durante años he mandado mis diezmos a la iglesia. He llevado mis ofrendas, grandes sumas de dinero. Porque siempre para mí Dios es primero, fíjense. Y por eso he dado. Pero a pesar de eso, se está viniendo todo abajo. Y el cristiano, el hombre también de negocios, pero que era cristiano, el otro no era cristiano, pero mandaba sus ofrendas. ¿Por qué? Porque él había escuchado que cuando dan sus diezmos, Dios lo va a multiplicar según él. Entonces él se agarró de eso y mandaba diezmos y mandaba ofrendas y pensaba que con eso, primero callaba su conciencia. Segundo, era como un amuleto para que sus negocios crecieran, pero ahora no estaba funcionando. Y entonces este cristiano le dice, ¿no te has puesto a pensar que tal vez Dios no quiere tu dinero, sino te quiere a ti? Esto como que remeció, porque es ahí donde empieza la hipocresía, al querer apartarse del mandamiento de Dios y sustentarlo por alto, en este caso por dinero. Esa es hipocresía. Es interesante, hermanos, que aquí la palabra tradición usa la palabra rendirse, que implica renunciar o sustituir. Estaba sustituyendo. Dios dice, te quiero a ti. Pero usted dice, Dios, ¿te importa si en lugar de mí, te entrego mi dinero? ¿O qué tal si te entrego mi tiempo? Te doy mi tiempo, ¿estaría mejor? O, bueno, te doy a mi esposa, pues. ¿Mi esposa qué vale? O mis hijos. Pero a mí no me toque, no sé, yo no. Es ahí donde empieza la tradición, apartándose del mandamiento de Dios. Y el segundo paso es aferrarse con fuerza a la tradición de los hombres. Lo que hace es un sustituto. Ahora, lógicamente, que el sustituto, entre comillas, siempre es algo bueno, entre comillas, porque nunca se ocurriría dar algo malo para Dios. Lógico. Pero no eso es lo que Dios quiere. Y el tercer punto tiene que ver, y lo indica el Señor aquí, es negar y perjudicar tanto a Dios como a los hombres. Y nos da un ejemplo directo, dice, la ley dice, honra a tu padre y a tu madre. Eso representa mucho más que ser educados, que ser amables. Significa cuidar de ellos, especialmente cuando ellos envejecen. Cuidar de ellos. Pero los judíos habían ideado un truco, una manera muy peculiar para hacer las cosas. Los líderes habían inventado esa táctica llamada corbán. ¿Para qué? Para asegurar las propiedades para propósitos religiosos y para poder apaciguar la conciencia de la gente acerca de la palabra de Dios. Con eso ya está. Es como cuando tú ibas allá y llevabas tus limosnas el domingo y salías, wow, ya fui a la iglesia, ya estoy bien, creía que estaba bien. Corbán. Recuerden, era Dios mismo quien había ordenado que el hombre honrase a sus padres. Y que el que no lo honraba, ¿saben qué? Que muera. Lo que decía Dios. Pero aquí había un hombre que bajo la cubierta de la religión violaba estos dos mandamientos de Dios. Esta tradición, cuando decía corbán, entonces, fíjense algo, cuando decían corbán, aquí el Señor no trata mal el hecho contra los padres, sino que es un acto en contra de Dios mismo. Se están rebelando en contra de lo que Dios ha mandado. Es decir, mucho más allá. No solamente con los padres, se van en contra de Dios. Entonces es peor, ¿o no es cierto? Es mucho peor, porque están yendo en contra de Dios.
en contra de los hombres. Sin embargo, los fariseos, como habían creado esa justificación legal que les permitía violar la ley, el espíritu de la ley, vamos a decir así, entonces, bueno, ellos en su conciencia creían que estaban tranquilos. ¿Y qué hace Jesús? Los confronta. Dice, no, lo que ustedes están haciendo está mal. Porque están yendo en contra de la ley de Dios. Y hoy hay muchos que hacen eso en contra de la ley de Dios. En una oportunidad escuché a un evangelista, traiga sus diezmos a mi ministerio. Eso no es bíblico. Los ministerios se llevan ¿a dónde? ¿A dónde? Los diezmos, ¿a dónde se llevan? A la poli. ¿De dónde? ¿Del evangelista? Pues claro. Pero muchos, sí, imagínense, traigan sus diezmos para acá y yo voy a hacer oración y siembren en el ministerio y que no sé qué, y que, pidiendo dinero. Imagínense. Son cosas totalmente. Y lo justifican porque el obrero es digno de su trabajo. Amén. Es una autojustificación del hombre, pero eso no es de Dios. Porque la Biblia es muy clara. Aquí decían, este es un donativo que le hacemos a Dios, decían ellos, ¿no? Es corbán, eso es un donativo para las cosas de Dios, se lo dedicamos a Él. Pero ellos seguían usando y usufructuando de ese dinero hasta que morían. No es que llevaban el dinero y se lo daban dinero, no. Lo usaban hasta que morían. Cuando morían, sus propiedades, su cuenta bancaria, lo que sea, pasaba el recién a la iglesia. Misericordia quiero, no sacrificios. ¿Y qué de los padres que estaban a veces en desgracia? ¿Se dan cuenta? O sea, cómo la tradición había callado a la palabra de Dios, al mandamiento de Dios. Jesús pues estaba dejando el descubierto y nos dice que con esta actitud vamos a acabar perjudicando a otra gente. Ahora, de hecho, hermanos, quiero decirles, como comentario adicional, los judíos eran muy adictos a hacer votos apresurados. Y había un dicho entre los rabinos que habían sacado, miren, este es un dicho de los rabinos. Dice, es duro para los padres, pero la ley es clara, hay que guardar los votos. Wow. Con eso, wow. No, pues, no, yo me someto a la autoridad. Pero quiero decirles que a la gente no les disgustaban estas ideas. A la gente también le gustaban las tradiciones humanas. ¿Por qué? Porque bajo una falsa apariencia espiritual tenían la oportunidad de cubrir su falta de amor al prójimo. ¿Se dan cuenta que las tradiciones a eso te empujan? A tratar de cubrir, entre comillas, no para Dios, para los ojos de los hombres, tu falta de amor hacia otro. Cuando Jesús les dice, invalidan la palabra de Dios con sus tradiciones, la idea es anulan la palabra de Dios, quitan la autoridad de la palabra de Dios para poner sus criterios personales. Y eso también se parece a algunos. Sí, yo sé que la Biblia dice eso, pero yo opino, pero yo pienso, pero yo creo. Entonces, su criterio va, sí, yo sé que dice, pero yo creo, o sea, son más listos que Dios. Sus tradiciones están por encima de la palabra de Dios. Y eso no es verdad. Eso Dios no va a aceptar. Porque el que sabe las cosas, el que tiene la sabiduría, es nuestro Dios. Y lo que Él dice en su palabra, a eso nos tenemos que sujetar todos, sin importar lo que seas. Pastor, evangelista, diácono, ujier, hermano que hace la limpieza, lo que sea, no interesa. Todos nos sujetamos a la palabra de Dios. Ellos profesaban gran devoción al Señor, pero interiormente estaban corrompidos y tal vez olían mal. ¿Recuerdan que en una oportunidad dijo sepulcros blanqueados? ¿Recuerdan ustedes? ¿Por qué que dijo sepulcros blanqueados? ¿Por qué? Porque cuando ellos sepultaban a una persona para que no huela, porque después que una persona ya murió, pasa un tiempo, ¿verdad? Unos días, y comienza un olor putrefacto muy fuerte. Entonces ellos echaban cal encima, blanco, y eso pues apaciguaba el olor. Sepulcros blanqueados, estaban blancos, no olían, pero si se abre y se destapa, sale la putrefacción y el olor. Por eso se hace sepulcros blanqueados. Aparenta
estar bien, pero convierte en pura putrefacción. Hermanos, ellos pretendían adorar a Dios, pero no era cierto, no era verdad. En lugar de reconocer la palabra de Dios como su única autoridad en todas las cuestiones de fe y de conducta, ellos evadían toda vez que podían para poder suplantarla por sus tradiciones. Quiero hacer una aclaración. La tradición en sí no es mala si no va en contra de lo que la Biblia enseña. El problema es cuando la tradición va y se quiere superponer a lo que la Biblia enseña. Hay muchas cosas que hacemos por tradición. Por ejemplo, celebrar un cumpleaños. ¿Es malo celebrar el cumpleaños? Pregunto. Porque algunos ya no quieren ni celebrar el cumpleaños porque son muy espirituales. Imagínense. Yo conozco gente así. Pero es una décima santa. Eso no va en contra de la Biblia. Entonces podemos hacerlo. O sea, hay muchas cosas que hacemos, ¿verdad?, por tradición. Lo malo es que queramos poner la tradición encima de lo que dice la palabra de Dios. Había un hombre en una oportunidad, ya estoy terminando, que comenta, me preocupan los matrimonios misioneros que se han dedicado a Dios. Se han dedicado tanto a Dios a tal punto que descuidan a su familia. Sus hijos los envían a colegios internados y descuidan su responsabilidad en el hogar. Y todo eso se excusa. Es que nos hemos dedicado a la obra de Dios y por eso no podemos cuidar. ¿Saben qué? Eso es corbán, eso es hipocresía. Que va y abandona a sus hijos a un lado para servir a Dios, entre comillas, eso es hipocresía. O que va que los hijos lo cuiden los padres para que ellos sirvan a Dios mejor, eso es hipocresía, eso es corbán, y eso no agrada a Dios. Puedo seguir mencionando, pero creo que me entienden. O sea, hay muchas cosas que a veces se hacen. Y bien valdría la pena preguntar, ¿cómo está tu vida delante de Dios? ¿Transparente? ¿Diáfana? ¿Limpia? O tal vez estás haciendo algunas cosas por tradición, pensando que agradar a Dios. A veces vienes al servicio, pero no te quieres entregar por completo a Dios. Llegas a la iglesia, pero no hay un compromiso serio. Hay que tener cuidado. ¿Es la palabra de Dios tu guía? ¿Es la palabra de Dios la que guía tus pasos, tu vida? ¿O es tu criterio personal? ¿O son tus opiniones? ¿O es el criterio del pastor a veces? Que a veces el pastor tiene un criterio que no se ajusta a la palabra. O tal vez es lo que escuchaste de un famoso predicador, por más famoso que sea y que haya escrito todos los libros del mundo. Eso no debe guiar tu vida. Lo que debe guiar tu vida es la palabra de Dios. Es la única autoridad. En la palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es superior a cualquier tradición. Hermanos, que todos podamos decir, como el salmista dijo en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.